Ya, bueno. Bueno, entonces, quedamos que la forma más eficaz y eficiente de, a ver, en este caso, ¿no? Producir, distribuir o prestar un servicio es a través de la empresa, ¿no? De las empresas. Esa es la forma más eficiente de hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, esta es una introducción. Ahora sí vámonos al concepto de empresa. ¿Qué es una empresa? Ese es el concepto de la empresa. Miren, existen varios conceptos que descifran el concepto de empresa. Algunos basados en sus objetivos, otros en funciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, presentamos un concepto que trata de englobar ambas situaciones. ¿Qué significa englobar ambas situaciones? A ver, tanto sus objetivos como sus funciones, ¿no? A ver, son unidades de producción, la empresa es una unidad de producción o de comercialización o de servicios cuyo objeto es la de obtener ganancias o lucro mediante la satisfacción de necesidades tanto propias como de uso externo. Esa es la definición, ¿no? Esto es importante. Son unidades de producción, comercialización y o servicios cuyo objetivo es las ganancias o lucro, ¿no? Lucro es utilidad, generar utilidad, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante la satisfacción de necesidades pues, de los consumidores, ¿no es cierto? De los clientes. Yo genero utilidad, genero ganancia a través de las ventas que puedo realizar a los consumidores, a los clientes, que son aquellos que necesitan un producto, un bien o un servicio, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. Esa es la definición. Son unidades de producción, comercialización o de servicios. Y ahí estamos subiendo, ¿no es cierto? A ver, tanto la situación, ambas situaciones, ¿no es cierto? ¿Qué situaciones? Los objetivos de la empresa. El objetivo de la empresa, por ejemplo, ahí le voy a preguntar, ¿eh? Y sus funciones, ¿no? Básicamente. El objetivo y las funciones están traducidos en este concepto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo básico de una empresa? Ahí está. En realidad tiene dos objetivos básicos, ¿no? Pero hay uno mucho que prioriza hacia arriba, ¿no? ¿Listo? A ver, vamos a ver, voy a preguntar, vamos a ver. A ver, vamos a chequear, vamos a chequear. A ver, Karen, profesor, no le escuché bien, se escucha entrecortado y la pantalla negro. Problema de internet, hija. No, no te preocupes porque va a estar grabado, ¿ya, Karencito? Ve los videos, vean los videos y lean. Vuelvo a repetir, cada vez que acabemos una sesión, antes de empezar a la otra, les voy a tomar una lección, ¿ah? Ojo que acá no hemos tocado todavía la contabilidad, los objetivos de la contabilidad y todo el asunto. Entonces, la siguiente sesión voy a arrancar con lo que me ha preguntado, ¿no? Ya está, hasta donde hemos avanzado. ¿Listo? Hay que leer. Tenemos que acostumbrarnos a leer, muchachos, porque es interesante. Tenemos que hacer hábito de lectura, ¿no es cierto? Eso nos va a ayudar a desarrollarnos eh, a nosotros mismos, ¿no es cierto? Y nos va a proporcionar mayor capacidades, ¿no? La lectura nos produce eso también. La práctica y la lectura, ambos. ¿No? Anadela Wiss. Muy bien, a ver, vamos a ver. A ver. Vamos a chequear. A ver, vamos a regresar otra vez. ¿Eh? A ver, Soledad Calla. A ver, vamos a ver quién está. ¿Está Soledad? No está Soledad. No está Soledad. A ver. Vamos a ver. Erika Danixa. Erika Danixa. Profesor, A ver, mi amor. ¿Cuál es el objetivo principal de una empresa? Primero, o sea, ¿qué diferencia hay entre una empresa y una institución pública o una organización pública? profesor, según yo, una empresa, Ya, una empresa, una empresa vendría a ser conformada lo que es eh, profesor, una empresa bien, vendría a ser una empresa privada, ¿no? O sea, y lo que es en público vendría a ser lo que viene a hablar con el Estado, ¿no? ya está. Pero ya, miren, en el caso, por ejemplo, las empresas, ¿cuál es sí, en cierto, sí. A ver, me dice Erika nos está indicando que las empresas se refieren al sector privado.
No necesariamente, ¿no es cierto? A ver, y las instituciones al sector público, no. Hay instituciones también privadas como públicas y empresas privadas también como públicas, ¿no es cierto? Pero la diferencia entre una empresa y una institución es que la empresa busca el lucro, busca la ganancia, ¿no es cierto? No hay ninguna empresa que básicamente, como tal, ¿no? Una empresa que no busque ganancia, ¿no es cierto? Las empresas desde su origen, desde que inician, buscan ganar, muchachos. Ese es el objetivo. Invertir un capital y ganar. Ese es el objetivo básico de las empresas. Ahora, el segundo objetivo de las empresas, por ejemplo, como nos indica acá, es cómo obtener esas ganancias mediante la satisfacción de las necesidades pues, de los clientes, ¿no es cierto? De los consumidores. Por ejemplo, miren, les pongo un ejemplo. En las empresas, ¿para qué se abre un restaurante? Un restaurante es una empresa, ¿no es cierto? Es una pequeña empresa, un restaurantito, pero ¿para qué se abre? Se abre para dar, eh, dar el servicio de restaurante, por ejemplo, ¿no es cierto? Del menú, ¿no es cierto? Pero con la intención de qué se abre el restaurante, con la intención de ganar, ¿no? Tenerlo como un medio de desarrollo, ¿no? Y desarrollar, y con la idea de, el objetivo de que ese restaurante vaya creciendo en el tiempo, ¿no? Vaya a ser, sea siendo reconocido, ¿no? Como uno de los mejores restaurantes, esa es una meta, ¿no es cierto? Es un objetivo. Profesor, ¿Eh, mijita? por ejemplo, el restaurante da servicio a los clientes a cambio de un dinero, ¿correcto? Claro, claro. ¿Alguna vez has visto un restaurante, por ejemplo? Y ahí vamos, ¿ah? El restaurante cuando hace un plato, ¿no es cierto? Cuando tú vas a un restaurante, hijita, y te pides, digamos, el menú, y le preguntas, oye, ¿y cuánto está el menú? Ah, te dice 7 soles, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿alguna vez has visto un restaurante que te diga el costo, te venda el menú al costo, lo que le cuesta preparar el plato? Digamos, normalmente en comida, ¿no es cierto? Es bien conocido que es 50-50, ¿no? 50 se invierte y 50% se gana. O sea, un menú debe estar entre 3,50 a 4 soles y lo vende a 7 soles. ¿Alguna vez has ido a un restaurante que te diga, bueno, ya te lo voy a vender a 3 soles, 3,50 o 4 soles al costo? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque su objetivo es vivir de eso, tener utilidades, ganancias y proyectarse, ¿no es cierto, Erika? Ese es el objetivo de la empresa. ¿Y cómo, por ejemplo, en este caso de ese restaurante, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo logra? Satisfaciendo pues, la necesidad, por ejemplo, de una necesidad de, por ejemplo, obtener alimentos de aquellas personas que no pueden, por efecto de trabajo, tiempo, lo que fuera, ¿no es cierto? Puede preparar sus alimentos, ¿no es cierto? Esa es una necesidad. Aquellos que están trabajando no pueden ir a la casa a preparar sus alimentos, tienen cualquier tipo de dificultad, entonces lo que escogen es ese tipo de servicio, ¿no es cierto? Y el otro gana con esa necesidad, ¿no es cierto? Muy bien. Los objetivos de la empresa en realidad son dos, ¿no es cierto? El principal es el lucro, es ganar, ¿no es cierto? Pero ¿a través de qué? Satisfaciendo necesidades. ¿Y a quiénes satisface qué tipo de necesidades tiene en este caso el restaurante? Las necesidades, por ejemplo, de generar un menú, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Porque los clientes básicamente están pidiendo ese producto o ese servicio, ¿no? Y eso lo podemos ver en cualquier tipo de giro. En cambio, muchachos, una institución, sea pública o sea privada, no tiene fines de lucro, no tiene fines de lucro, no tiene, su fin no es ganar, ¿no es cierto? Por ejemplo, por ejemplo, de lo que es los hospitales, por ejemplo, ¿no es cierto? Los hospitales, ahí hay que diferenciar, ¿eh? Por ejemplo, los hospitales privados, llamados clínicas, ¿no es cierto? Es una empresa cuyo objetivo es lucrar, ganar, ¿de acuerdo? En cambio, los hospitales del Estado, esas instituciones ya no son empresas, son instituciones, ¿no es cierto? Esas instituciones que tiene el Estado, como por ejemplo el MINSA o el Salud, no es ganar, muchachos, ¿no? Su objetivo no es ganar, sino ofrecer un servicio a la comunidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, otra, ¿no es cierto? A ver, en el caso, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Hay complejos deportivos privados, ¿no? Son instituciones, por ejemplo, del deporte. Son complejos
básicamente deportivos privados, ¿no? Son socios que pagan una cuota, pero la cuota que pagan es para el mantenimiento, ¿no es cierto? Entonces, ese que se llama club, ¿no? Los famosos club, ¿no? Por ejemplo, ¿sabían ustedes, por ejemplo, cada profesión tiene su club, tiene un club de los abogados, club de los médicos, club de los contadores, ¿no es cierto? De los ingenieros, etcétera, ¿no es cierto? Donde se paga una cuota, digamos, 5 soles mensuales, o 10 o 15 o 20 soles mensuales, ¿no es cierto? Para hacer uso de ese club, ¿no? Y esas cuotas sirven para el mantenimiento, pero no buscan ganar, ¿no? Es mantener el club para el servicio de lo que son los aportantes, ¿no? Los que pertenecen a ese grupo. Esos son instituciones privadas que no tienen fines de lucro, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero también hay empresas, por ejemplo, empresas privadas que busquen el lucro. Son todas las empresas, micro, pequeñas, privadas, ¿no? Que busquen, que desarrollen operaciones comerciales, ¿no es cierto? Y que buscan básicamente la operatividad, realizan una operatividad de empresa a través de la compra y de la venta, ¿no? Y que básicamente buscan lucrar, buscan ganar, ¿no? Todas, ¿no? Todas las empresas. Por eso se define empresas, ¿no? Buscan el lucro cuando desarrollan una actividad comercial. Si yo no busco el lucro, ya no sería empresa, sería una institución sin fines de lucro, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Muy bien, a ver, acá creo que tengo una pregunta. Jenny Margot Yamoca Chacos nos dice, y profesor, ¿los colegios privados y los colegios públicos podría ser? Claro. Por ejemplo, los colegios, por ejemplo, mira, toda institución educativa privada es una empresa. Y como empresa, ¿no es cierto?, busca el lucro. Por eso cobra una pensión, pues, ¿no es cierto? Cobertura sus costos y tiene que haber un porcentaje, ¿no es cierto?, de utilidad. Eso se llama lucro. ¿Qué se hace con ese porcentaje de utilidad? O se hace reinversión o se reparte entre los socios. En cambio, los colegios estatales no son empresas, son instituciones educativas sin fines de lucro, los estatales, ¿no es cierto? Muchos de ellos, no todos, ¿no? Pero bueno, a ver, que tampoco tienen fines de lucro, ¿no es cierto? O sea, ellos viven, por ejemplo, es que el presupuesto es muy distinto, ¿no? Por ejemplo, a ver, las instituciones educativas privadas, cualquiera que fuera, colegios, institutos, universidades privados, cobran una pensión. ¿Por qué? Porque de esa pensión tienen que coberturar sus costos, ¿no? Mantenimiento de clases, de activos que necesiten, el costo operativo, por ejemplo, de los profesores, etcétera, ¿no? Y tiene que quedar un rédito, una utilidad. ¿Y qué hacen con esa utilidad? O pueden expandir, pueden comprar, equipar mejor, por ejemplo, una institución, etcétera, ¿no? En cambio, las, los colegios o instituciones, colegios, institutos y universidades públicas viven a través del presupuesto, ¿no? Es un presupuesto que el Estado les da. Entonces, cada colegio, chachos, miren, cada colegio estatal, instituto estatal, universidad privada, tiene que hacer un presupuesto, como cualquier organismo estatal, ¿no? Como cualquier organismo estatal. Entonces, ese presupuesto, ¿no es cierto?, lo eleva. Por ejemplo, ¿qué significa presupuesto? Yo necesito que ustedes me envíen cierta cantidad de dinero, por decir, ¿no? La Universidad de San Agustín le dice al Estado, yo necesito para el año 2023, ¿no es cierto?, digamos, 20 millones de soles, o 30, o 50, o 100 millones de soles, para cubrir mis costos, ¿no es cierto?, pagar a mis profesores, hacer mantenimiento de las clases, pagar a mi personal administrativo, etcétera. Ese es mi presupuesto. Eso le pide al Estado. Entonces, el Estado le da ese presupuesto. ¿Me dejo entender? Entonces, si ya tienen presupuesto, no tiene de por qué, ¿no es cierto?, cobrar ningún tipo de pensión a los alumnos, ¿no? ¿Listo? Y ese presupuesto es para efectos del gasto corriente de la institución, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de las universidades, por ejemplo, estatales, institutos o colegios, son instituciones, pues, ¿no?, sin fines de lucro, que están al servicio de la sociedad. Pero si son privadas, también están al servicio de la sociedad, pues, ¿no es cierto? Porque satisfacen una necesidad a la sociedad, ¿no? O sea, las sociedades somos todos nosotros, somos los consumidores, pues, de servicios, ¿no? Pero que buscan básicamente la generación de una ganancia y de un lucro. ¿Me has entendido, mi amor? ¿Está claro, Jenny Margot?
Sí, profesor, gracias. Muy bien, ahora nos pasamos a la siguiente. Vamos a ver. ¿Cuáles son los elementos de la empresa? Acá vamos a ir marcando, ¿ah? En realidad, la empresa tiene tres elementos. Elemento material, elemento humano y los sistemas. Vamos a ver el primero, ¿ya? Vamos a ver el elemento material. Vamos a poner en negrito y lo vamos a... Ahí está. ¿Qué es el elemento material? Son los bienes que conforman el patrimonio de la empresa. ¿Qué pueden ser qué? Edificios, instalaciones, materia prima, instrumentos de trabajo, dinero en efectivo, capital, etc. Estamos hablando de los activos, ¿no es cierto? Contablemente, el elemento material de la empresa son los activos de la empresa, ¿no es cierto? No olvidarse de las edificaciones, instalaciones, materia primas, instrumentos, dinero en efectivo, son parte del activo de la empresa. Entonces, el elemento material, desde el punto de vista contable para nosotros, ¿no es cierto? Y para la empresa, por supuesto, porque la empresa hace uso de lo que es la contabilidad, está constituido por todos los bienes de patrimonio, todo lo que posee la empresa. Y lo que posee la empresa, ¿no es cierto?, representa los activos de la empresa. ¿Listo? Clarito eso. Entonces, ese es el elemento material. Son los bienes que conforman el patrimonio de la empresa. Todo esto lo vamos a marcar porque todo está importante. Después tenemos el elemento humano. A ver, vamos a ponerle negrito. ¿A qué se refiere el elemento humano? Se refiere a los empleados, a los obreros calificados y no calificados, directores, supervisores, etcétera, los cuales representan el elemento activo de la empresa. O sea, el elemento humano es el personal de la empresa, ¿no es cierto? Y en una empresa podemos tener empleados, ¿no es cierto? En otra empresa podemos tener empleados y obreros, ¿no es cierto? Y dentro del personal, esos empleados y obreros tenemos personal calificado y no calificado, ¿no es cierto? ¿Cuándo son personal calificado y no calificado? ¿No? Ahí empieza la distinción. A ver, vamos a ver un ejemplo. Ustedes me van a dar, ¿cuándo sería un personal calificado y no calificado? A ver, Rosmen, ¿cuándo es un personal calificado y cuándo es un personal no calificado? Rosmen, ya. Rosmel, a ver, Rosmel la one, Rosmel la two, Rosmel la three. Sí, vuelvo a repetir, si no pueden conectarse, la opción es escribir, ¿ya? A ver, Wilmer ya. Wilmer, lo que se han ido a tomar su café. A ver, vamos a ver. A ver, Rosman ya se sirvió su café. ¿Cuándo es un personal calificado y no calificado? ¿Cómo lo podemos discriminar, Super Rosman? Profesor, ¿se refiere a cómo lo podemos distinguir? Claro. Ya, profesor. Dame Un con ejemplos, no personal hay problema. calificado. Ya, a ver. Te Sí, escucho. profesor. Un personal calificado sería uno que, digamos, ha tenido una preparación anteriormente, ya en un determinado, am, en una determinada profesión o algo, ¿no? Ha tenido ya una preparación y está listo para poder asumir cualquier reto que le pongan según a su carrera o profesión, ¿no? Que se le designe. En cambio, un personal que no está calificado es ese personal que tal vez haya tenido, ¿no?, una preparación antes, pero no de esa misma área, entonces no estaría calificado, o si no, también puede ser simplemente una persona que no ha estudiado o no tiene ningún conocimiento, ¿no? Para poder realizar cualquier trabajo o tarea que se le designe. Muy bien, está bien definido, ¿no es cierto? Resumiendo, el personal calificado es aquel que cuenta con conocimientos, ¿no es cierto? En alguna especialidad. Y el no calificado es aquel que no tiene ningún tipo de conocimiento, ¿no? Que pueden ser obreros o pueden ser empleados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los obreros, vamos a poner un ejemplo. En el caso de los obreros, por ejemplo, vamos a ver, ¿ah? En la construcción, por ejemplo, ¿no? ¿A quién se le dice maestro? A aquel que tiene experiencia, ¿no es cierto?, en la construcción. Y es, ¿sí o no? Experiencia en la construcción. Y por ende se le paga más, es un personal calificado.
¿Y cuáles son los no calificados? Son aquellos que siguen la orden del maestro, ¿no es cierto? Aquellos que llevan el cemento, ¿no es cierto? Los peones. Exacto, son mano de obra no calificada. Por ejemplo, otra vez, en una fábrica, en el caso de los obreros, ¿quiénes son los calificados? Son aquellos que me manejan pues la maquinaria, ¿no es cierto? Las consolas, por ejemplo, cuando tengo producción en línea, ¿no es cierto? Me están manejando, es un obrero que está verificando la producción, pero es calificado porque tiene conocimientos para manejar esa máquina, esas maquinarias. ¿Y cuáles son los no calificados? Son aquellos obreros que básicamente empiezan a cargar pues, las cajas a los camiones, ¿no es cierto?, de los productos, o sea, que no tienen ninguna función, y eso también se ve en el rango de sueldo, pues, ¿no es cierto? El personal calificado gana más que el personal no calificado, ¿no es cierto? En el caso de los obreros. En el caso de los empleados igual, ¿no? Hay auxiliares, por ejemplo, que tienen las empresas, ¿no es cierto?, que básicamente los contratan por efecto de necesidad operativa, o sea, para que vaya a recoger, ¿no es cierto?, o entregar documentación, lo que fuera, pero no tienen mayor expertise en el asunto, ¿no es cierto?, en la labor que desempeña. Y hay otros que, por ejemplo, ¿no es cierto?, básicamente se dedican a lo que es el registro de la parte documentaria que tienen mayor expertise. O sea, ahí tenemos personal calificado y no calificado, ¿no? ¿Quiénes son los directores? Los directores, muchachos, son los que dirigen las empresas, ¿no? Directores. No son los directores de un centro educativo. O sea, directores en término empresarial, por su nombre, ¿no? O sea, están en la dirección de la empresa. ¿De acuerdo? Listo. Normalmente en una empresa, los directores se dan cuando la empresa tiene cantidad de socios, ¿no? Los directores son los que representan, ¿no es cierto?, a los socios, ¿no es cierto? Los socios nombran a los directores dentro de los mismos socios para que supervisen el funcionamiento de la empresa, ¿no es cierto? Y los supervisores son los que vigilan que todo el trabajo vaya bien, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, el elemento humano en esencia de la empresa está constituido pues, por los empleados y obreros, ¿no es cierto? Todos estos son empleados, ¿no? Porque trabajan para la empresa, empleados y obreros. Que estén calificados o no calificados, entre ellos tenemos no solamente los empleados y obreros, sino también los directores, supervisores, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Y qué representan? El elemento, los cuales representan un elemento activo de la empresa. Los trabajadores, muchachos, ¿no? En realidad, no los colocamos pues, como activos, pero en realidad son un activo para la empresa, ¿no es cierto? Es un patrimonio empresarial, la calidad de empleados que tenemos, que tienen las empresas, es un patrimonio. Normalmente, el hecho de tener un personal calificado, buenos trabajadores, eso influye en la imagen de la empresa, ¿de acuerdo? Si yo tengo, por ejemplo, ¿no es cierto?, una empresa, ¿no es cierto?, cuyo personal sea ad hoc para la empresa, por ejemplo, vamos a ver, voy a colocar un ejemplo. Una ferretería, a ver, tenga buenos vendedores, que traten bien a sus clientes, que la parte, por ejemplo, de almacén nunca deje que falte, por ejemplo, los inventarios, las mercaderías, que siempre haya, ¿no es cierto? Es parte pues, de la actividad del elemento humano, ¿no? ¿No es cierto? Que sea eficiente, que todo ese elemento personal sea eficiente, entonces eso forma parte de la imagen de la empresa, ¿no? Y eso ayuda mucho, ¿no es cierto?, al empoderamiento, a su empoderamiento en el mercado, ¿no? El elemento humano es un factor importante para que una empresa sea reconocida en el mercado, ¿no? Por su eficiencia, ¿no es cierto? Y esto es lo que en inglés se llama goodwill, ¿no? Buena imagen. Goodwill, buena imagen comercial, ¿no? Entonces, ese es un activo, ¿no? El goodwill es un activo, es un intangible, ¿no? Eso se puede medir, calificar contablemente. El otro elemento de la empresa son los sistemas. Acá, los sistemas. Vamos a poner en directo. ¿Qué es de los sistemas? Es un conjunto de procedimientos, técnicas y principios cuya utilización permite una mejor operatividad de la empresa. ¿Listo? No necesariamente se debe vincular al manejo exclusivo de información o computación, ¿no? Los sistemas, procedimientos, técnicas y principios, no solamente se refiere a los sistemas empresariales, a los software, ¿no? A los software contables, empresariales, etcétera. Por ejemplo, hay diferentes software, ¿eh? Los software son programas que nos ayudan, por ejemplo, a llevar la contabilidad de una empresa, ¿no? Ese es un software empresarial.
Pero hay otro software empresarial, por ejemplo, que lo podemos tener en almacén para poder controlar solamente para efectos de almacén, ¿no? Controlar todo lo que es el área de logística, ¿no? Almacén. Podemos tener otro software, ¿no es cierto? Depende del tamaño de la empresa, para cuestiones netamente empresariales de información, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una empresa transnacional que está acá en el Perú, por ejemplo, normalmente las empresas transnacionales que nosotros tenemos son empresas pues, del rubro minero, ¿no es cierto? Vanessa Peralta Chañén. A ver, Vanessa Peralta Chañén. Vamos a anotarla acá. Se nos ha escapado Vanessa. Vanessa Peralta Chañén. Por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver, Saudi Perú Corporation, una de las empresas mineras más antiguas en el país, ¿no? Que queda en Tacna, ¿no? Está en Tacna. ¿Qué pasa con Saudi Perú Corporation? Trabaja en el Perú, pero reporta a la casa matriz, ¿no? ¿Dónde queda la casa matriz de Saudi Perú Corporation? De la Sauder, ¿no? Queda ahora, ¿no es cierto?, queda en México, porque los nuevos socios, perdón, los nuevos dueños de Saudi Perú Corporation, ¿no es cierto?, antes eran los americanos, los vendieron a los mexicanos, ¿no? Una empresa internacional mexicana. La Sauder es mexicana. Entonces lo reporta México a través de sistemas empresariales, ¿no? ¿Listo? Pero todo eso son medios informáticos. Cuando hablamos de sistemas es algo más amplio, ¿no? No solamente son los sistemas informáticos, sino cada unidad operativa de la empresa, me refiero, por ejemplo, al área administrativa, al área de finanzas, al área, por ejemplo, de almacén, tiene que tener procedimientos. A esos procedimientos, ¿no es cierto? Procedimientos. ¿Qué es lo que tienen que hacer cada área? Procedimientos. ¿Cómo lo voy a hacer? Técnicas, ¿no es cierto? Y principios, ¿de acuerdo? Cada área tiene sus procedimientos, sus técnicas, y en principio también se les domina, pues, sistemas, muchachos, sus sistemas operativos, ¿no? Operatividad viene de funcionamiento. ¿Cómo tiene que funcionar? ¿No es cierto? Me da mi manual de procedimientos, ¿qué tengo que hacer? Las técnicas que tengo que utilizar, ¿no es cierto? Y los principios a los cuales me tengo que regir, ¿no? Por área, ¿no es cierto? Por área. Por ejemplo, vamos a ver para que esté claro. Digamos el área de personal, ¿no? A ver, conjunto de procedimientos. ¿Cómo escojo al personal? Ahí tengo los procedimientos. A ver, por ejemplo, depende del área, ¿no? A ver, uno de los requisitos del área de personal, por ejemplo, para escoger es, a ver, que tenga las calificaciones, pues, del caso, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito un personal en el área, por ejemplo, contable, ¿no es cierto? Que tenga por lo menos 2 años de experiencia, ¿no es cierto? Al cargo que yo le voy a designar, ¿no? Por ejemplo. Ahí estamos aplicando procedimientos. Técnicas para la contratación de personal. Bueno, entrevista personal, ¿no? Es una técnica, ¿no? Hablar con el candidato, ¿no es cierto? Hablar con el candidato, ¿no? Hacerle una entrevista personal de sus conocimientos, hacerle una prueba psicológica, ¿no? Son técnicas. Principios. A ver, los principios, a ver, por ejemplo, a ver, en este caso, ¿no? En el área de personal, ¿no? Yo tengo que ir pues sin ningún sesgo, ¿no? Tengo que entrevistar a las personas que quiero contratar, ¿no? Por ejemplo, sin ningún prejuicio, sin ningún tipo de sesgos, para efectos de enfocarme en su habilidad, ¿no? Profesional, por ejemplo, ¿no? Listo. Esos son sistemas, ¿no? Pero también sistemas se denominan, ¿no es cierto? Sistemas se denominan a los programas de computación, ¿no? Que podamos acceder o que podamos utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, eso existe no solamente lo que es los sistemas de computación, sino también, por ejemplo, los procedimientos por área, ¿no? Técnicas y principios, ¿no? Para una mejor operatividad de la empresa. Por ejemplo, cuando utilizamos eso en el área de personal, definitivamente tenemos la seguridad de que estamos haciendo una contratación segura, ¿no? De un personal de que nuestro nuevo trabajador, o de nuestro nuevo integrante a la familia empresarial, va a cumplir con todos los objetivos que nosotros estamos exigiendo, ¿no? Ahora, otra es la informática o computación que se refiere a los programas, ¿no? ¿Listo? Se refiere a los programas. Vamos a ponerle control.
Ya está. Muy bien. A eso se refiere. A ver, vamos a ver la otra. ¿Ya? A ver, clases de empresas. Miren, ¿eh? Ah, no, acá está, clases de empresas, ¿no? La 14. Elementos de la empresa, clase de empresas. La clase de empresas tiene varias clasificaciones. Vamos a ver todas las clasificaciones, por ejemplo, las más importantes en realidad, ¿no? A ver, las empresas se pueden clasificar. La primera clasificación de empresas, ¿cómo podemos clasificar las empresas? Es a través del sector económico donde desarrollan sus actividades, ¿ah? El sector económico. ¿Cuántos sectores económicos tenemos? Sector primario, sector secundario y sector terciario. Son 3 sectores económicos. Primario, secundario y terciario. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué es el sector primario? A ver, está formado por las empresas que se dedican a la explotación de recursos naturales, ¿ah? Incluyendo a las empresas agrícolas, pesqueras, ganaderas, mineras y forestales. ¿Listo? Sector secundario incluye a las empresas que se dediquen a las actividades transformadoras o industriales, ¿no? Como las empresas textiles, metalúrgicas, químicas, etc. También se incluye el sector de construcción y el energético. ¿Listo? Y sector terciario engloba a 2 grupos de empresas, las comerciales, las empresas comerciales, que se dedican a la venta de artefactos sin transformarlos, o mercadería, ¿no es cierto? Sin transformarlos, como por ejemplo un kiosco o una droguería. Y las de servicios, como por ejemplo un banco o una clínica. ¿De acuerdo? Esas son las empresas del sector terciario. Pero esa clasificación, vuelvo a repetir, es de acuerdo al sector económico, ¿no? Según el sector económico, ¿no? Donde desarrollan sus actividades, ¿no? Acá vamos a marcar, ¿no? Sector económico, donde desarrollan su actividad. Muy bien. Entonces, vamos a poner lo más interesante acá. A ver. Me indica. Sector primario. Las empresas que básicamente explotan los recursos naturales. Incluye las empresas agrícolas, pesqueras, ganaderas, mineras y forestales. Por ejemplo, miren, el recurso pesquero es un recurso natural, ¿no es cierto? El ganadero también, todo lo que me ofrece en la naturaleza. Las mineras, ¿no? También es un recurso natural. Los forestales, aquellas empresas que básicamente explotan, se dedican, por ejemplo, a la tala de árboles, ¿no? Son forestales, ¿no? Entonces, son sector primario. Todas las empresas del sector primario explotan recursos naturales. ¿Listo? Naturales. Listo. En el sector secundario, dice, incluye a las empresas que se dedican a las actividades transformadoras o industriales. O sea, que transforman una materia prima, muchachos, ¿no es cierto? Por ejemplo, las empresas textiles, las que se dedican a hacer telas. ¿Qué hacen? Materia prima, el algodón lo procesan, por ejemplo, y nace pues la tela, ¿no es cierto? Metalúrgicas, los metales, ¿no? Las metalmecánicas, por ejemplo, ¿no? Son empresas metalúrgicas, ¿no? Se dedican a el cambio, la transformación del metal. Las químicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las farmacias, ¿no? No, a ver, los laboratorios químicos, ¿no es cierto?, que hacen las medicinas, transforman las drogas y las hacen medicamentos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También se incluye el sector de construcción, las empresas constructoras y el energético, las empresas que brindan luz, ¿no? Luz a través, por ejemplo, ¿no? Un sector energético es la luz, pero otro sector energético puede ser el petróleo, el gas, etcétera, ¿no es cierto? Son energéticos, aquello que me produce energía. Sector terciario, son las empresas que comercializan, ¿no? Y se dedican a la venta de artículos sin transformarlos. O sea, por ejemplo, acá nos han puesto el ejemplo de una tiendita. ¿Por qué la tiendita? Porque la tienda no elabora pues, los productos. O sea, cuando han visto que, por ejemplo, una tienda para vender, produzca sus propios tarros de leche o su propio aceite que vende. No, ¿no es cierto? No lo transforma, ya los compra ya hechos, ¿no es cierto? Y los comercializa esos artículos. A ver, una droguería se refiere a las farmacias, ¿no? Las droguerías son farmacias.
Las farmacias no hacen las medicinas, ¿no es cierto? Las comercializan, ¿no es cierto? Sector terciario. Y las empresas de servicio. Acá, por ejemplo, nos está poniendo, un banco es una empresa de servicio. Una clínica, ¿no es cierto?, privada es una empresa de servicio. Acá le podría poner, por ejemplo, en el terciario, un colegio, un instituto, una universidad, también es una empresa de servicio, ¿no es cierto? Entonces depende mucho de lo que es a lo que nos dedicamos. Muy bien. A ver, voy a tomar, acá nos vamos a quedar jóvenes, pero voy a tomar otra vez nuestra lista, ¿ya? Me van a ir respondiendo si no me escriben, los que están presentes. ¿Listo? A ver, vamos a ver. Wilmer ya. Wilmer. Ya está. Karen Chaya. Karen. Ahí está. A ver. Muy bien, Wilmer. Wilmer, ya está. Wilmer, ya. ¿Dónde está Karen Chaya? A ver, me está escribiendo. Vamos a ver. Muy bien, ya está. Rosme, ya. Rosme. Presente, profesor. Ya está. A ver, Anadelia Huiza Tañiri. Si no pueden hablar, escríbenme. Anadelia Huiza Tañiri. A ver, si no pueden hablar, me escriben, ¿ya? Anadelia. Presente, profesor. No sé Muy qué ha bien. pasado. Wildero Toribio. Wildero Toribio. No está, ¿no? Ya está, se nos escapó Wildero Toribio. Y Elisa no ha entrado. A ver, Erika Danixa. Presente, profesor. Muy bien. Junior, tampoco, está cocinando, ¿no? Jenny Margot. Presente, profesor. Muy bien. Elianita no ha entrado. Sí, no ha entrado, ¿no? Eliana, ya está. Jenny Marisol. Ahí está, me está escribiendo. A ver, vamos a ver. Muy bien, ya está. Jenny Marisol. Juro, Carolina Juro. Caro Juro. Ya se ha ido Caro Juro. A ver, vamos a ver. Soledad Calla. Soledad Calla. A ver, ya también se fue Soledad Calla. Vanessa Peralta Chañé. Vanesita, ¿cómo estás? También, a ver. También se nos fue. Ya está. Muy bien. Muy bien, muchachos. ¿Qué va a ser la tarea? Lean, por favor, ¿ya? Lean. Nos toca la próxima semana. Ya no tenemos hasta la próxima semana, ¿no es cierto? A ver, ¿qué día nos toca? Profesor, Dime, mi amor. profesor, disculpe, hoy recién me han agregado los grupos y no tengo la diapositiva y a Classroom tampoco me han agregado. Nada. Ya voy a volver a enviar, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Voy a enviar al WhatsApp y voy a enviar al Classroom, ¿ya? Muy bien. Ahora miren, ¿ah? Tenemos, cuando nos toca la siguiente clase, ya no nos toca hasta la próxima semana, el día miércoles, van a tener tiempo para leer, ¿ah? Van a tener bastante tiempo para leer porque nos toca la próxima semana, ¿no es cierto? De 7 a 9 y 10, el día miércoles, el día jueves, de 6 a 7 y media. A más tardar, mañana se los estoy enviando, muchachos, porque después de ustedes tengo otra clase. Entonces, por favor, leer, ¿ya? Leer. Tenemos tiempo. Lean, vean, preguntas. Yo voy a preguntar de todas maneras, ¿de acuerdo? Voy a estar preguntando.